El muralismo es el tipo de arte que se apoya en paredes y paneles permanentes, también conocido como pintura mural o arte mural. El muralismo proporciona una estrecha relación con el público. El muralismo fue un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Muralista mexicano de ideología comunista, de nombre Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, uno de los grandes muralistas del siglo XX, de género pintura mural. Nació el 8 de diciembre de 1886 con su gemelo Carlos. Nació en Guanajuato y falleció el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. La obra colosal Epopeya del Pueblo Mexicano, iniciada en 1929 y concluida en 1951. Con técnica de pintura al fresco, no tiene una narración gráfica lineal ni consecutiva. Es una serie de episodios nacionales que buscan concretar hechos sociales, tiempos y personajes de la época prehispánica del siglo XX. Los murales de la industria de Detroit son una serie de frescos del artista mexicano Diego Rivera, que consta de 27 paneles que representan la industria en Ford Motor Company y en Detroit. Juntos rodean el interior de Rivera Corp en el Instituto de Artes de Detroit, pintadas entre 1932 y 1933. Rivera las consideró su obra más exitosa. El hombre controlador del universo. También pintó un gran mural para el Rockefeller Center de Nueva York, al que tituló El hombre controlador del universo. La inclusión de la figura de Lenin provocó la indignación del público estadounidense y de su cliente, que mandó destruir la obra. No obstante, Rivera volvió a pintarla, esta vez en el Palacio de Bellas Artes de México. En 1940, Diego Rivera pintó a la vista de todos el mural Unidad Panamericana en la ciudad de San Francisco. El mural que estoy pintando trata de la unión entre la expresión artística del norte y la del sur de este continente, y eso es todo. Considero que para lograr un arte americano verdaderamente americano será necesario esto: combinar el arte indígena, el mexicano y el esquimal, con un impulso creador similar al que produce Máquinas, explicó el propio Rivera en una entrevista sobre Unidad Panamericana. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, realizado en 1947. Es la principal obra en exhibición permanente del Museo Mural Diego Rivera. En este mural aparece el escritor ateo del siglo XIX, Ignacio Ramírez, el Nigromante, hecho que provocó críticas reacciones entre los sectores religiosos del país. José Clemente Orozco es un artista mexicano de la generación de Diego Rivera, que llegó al mundo a finales del siglo XIX, el día 23 de noviembre del año de 1883, en la ciudad de Zapotlán, lo que hoy es Ciudad Guzmán, y muere el día 7 de septiembre de 1949 en la capital del país azteca. Prometeo simboliza un momento significativo de interacción e intercambio entre Los Ángeles y América Latina. El mito del titán Prometeo, quien les robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad, y recibió como condena un castigo eterno. El fuego representa la iluminación y el conocimiento, y para muchas personas marca el inicio de la civilización humana. El mural celebra el deseo del arte de iluminar y destaca las tensiones inherentes entre las fuerzas creativas y destructivas. Su siguiente gran proyecto consistió en decorar los muros de la Biblioteca Baker en Dartmouth College. La universidad le dio completa libertad política para crear su mural, resultado en Dioses del Mundo Moderno. 24 frescos alegóricos llenos de referencias al impacto de los conquistadores europeos sobre los pueblos indígenas y los horrores de la guerra, particularmente la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Ocupando un área de 300 metros cuadrados, los murales causaron controversia entre los padres de los alumnos, quienes argumentaban que Orozco era un comunista y que las imágenes que pintaba no eran bonitas. Catarsis muestra mediante una orgía de color brillante y formas dinámicas una muy expresionista alegoría sobre la guerra y la desintegración.
Para ello empleó diversos motivos, muchos de ellos recurrentes en su obra: las armas, las masas de gente, la lucha, el caos. Todo unido en una montaña de catarsis. También tenemos ahí la prostitución, mujeres que ríen simbolizando el abandono de los valores, las máquinas que con sus engranajes parecen devorar a colectivos humanos enteros, una caja fuerte abierta, la avaricia y codicia humana, el robo a la sociedad, el fuego, porque en la parte superior de la obra sobre todo está ardiendo como si con último sufrimiento extremo el fuego fuera a purificarlo todo. El hombre creador y rebelde es un fresco que adorna la cúpula del edificio y funciona como una representante magistral del estilo expresionista de Orozco, con su uso de colores cálidos, especialmente rojos muy profundos, y manejo de imágenes que rayan en el surrealismo, en este caso un hombre que parece tener 5 rostros que se combinan entre sí. El resultado es un mural que aprovecha la superficie cóncava en el que se pintó para generar en el espectador una sensación de pequeñez frente a estos cuerpos inmensos que nos miran hacia abajo y muestran sus dominios sobre nosotros, sin importar el ángulo desde que se le observa. El hombre en llamas. La obra fue elaborada por el artista utilizando la técnica de pintura al fresco y tiene medidas de 11 metros de largo y se encuentra a unos 27 metros del suelo. También conocido como un hombre de fuego, representa el mundo prehispánico, sus rituales primitivos y en ocasiones sangrientos ante el sacrificio de otros humanos que conformaban una sociedad que aparentaba vivir bajo lineamientos inflexibles que la alejaban de la compasión y los más humildes sentimientos humanos. La obra también es una crítica social que Orozco realiza a las injusticias, el desorden, la corrupción y la traición de una sociedad contemporánea que sigue recayendo en la barbarie. El pintor David Alfaro Siqueiros fue uno de los máximos representantes del muralismo mexicano, junto a José Clemente Orozco y Diego Rivera. Hizo gala de un temperamento aguerrido, siempre convencido de la importancia del arte como vehículo para la formación de la conciencia popular por medio de una nutrida obra teórica. Nació el 29 de diciembre de 1896. No existe claridad del lugar de nacimiento. Algunas fuentes señalan que nació en Chihuahua y otras en Ciudad de México. David Alfaro Siqueiros muere el 6 de enero de 1974, afectado por la enfermedad de cáncer. El nacimiento del fascismo fue pintado en el taller experimental que Siqueiros instala en Nueva York en 1936. Su autor representaba el surgimiento de los regímenes totalitarios de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia. En esa primera versión, las cabezas de ambos dictadores, además de la de William Randolph, magnate de la prensa estadounidense en las primeras décadas del siglo, salen de la vagina de la madre del fascismo, grotescamente recostada en una balsa, en medio de una tormenta en alta mar. La escena se desarrolla ante la Estatua de la Libertad que naufraga junto a la balsa. El retrato de la burguesía fue pintado en 1939. El artista lo pintó para el edificio del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad. El mural muestra el peligro que viene cuando la burguesía o cualquier grupo de personas tiene todo el poder en una sociedad. La burguesía, que está representado por los líderes en el centro, están rodeados por dinero y tienen control de la economía del país. El dinero y el poder son conectados, pues la burguesía fundamentalmente tiene toda la autoridad en esta sociedad. Todas las representaciones de ciudadanos son en el ejército o en guerra. Aquí las personas normales o el proletariado solamente siguen los mandatos de personas con poder y no pueden cambiar sus destinos aunque la causa fuera dolor para ellos. Se puede verlo en los ojos y expresiones del hombre en la derecha del mural. Caín en los Estados Unidos. Un cuadro de caballete de modestas dimensiones que muestra una escena de violencia racial, un numeroso grupo de humanoides apenas sexuados que tienen cabeza de ave, pieles amarillentas y que carecen de plumaje. Someten con un lazo a un hombre asexuado de piel negra que también se muestra desnudo y que representa un par de heridas sangrientas en el cráneo y en el cuello. La acción transcurre al interior de una prisión frente a lo que parecen ser los barrotes abiertos de una celda. Declaró el día de su inauguración: es un canto a Cuauhtémoc y una imagen de la lucha que tienen que sostener los pueblos débiles. El tormento de Cuauhtémoc capta el momento en que el gobernante mexica es sometido a tortura para que revele el lugar donde se ocultan los supuestos tesoros que guardaba la gran Tenochtitlan.
Cuauhtémoc soporta el suplicio en actitud estoica. Entre el grupo de soldados españoles con armadura se oculta un rostro indígena que hace referencia a la Malinche, esclava de origen noble entregada a Cortés como traductora por los caciques de Tabasco. Al lado opuesto figura la patria teñida de rojo con los brazos hacia arriba junto a una niña mutilada que imita su postura.